Padre Celestial, este es el día que has hecho y queremos regocijarnos y alegrarnos en él. Así que oramos para que podamos disfrutar de este día, que sea un día feliz para cada uno de nosotros, que podamos disfrutar de la compañía de los demás aquí en este lugar de adoración y oración, que podamos disfrutar de tu presencia, no solo aquí, sino en todos los lugares a los que vayamos. Este día oramos para que podamos disfrutar de nuestra vida familiar y de nuestros amigos. Oramos para que cada momento de este día nos ayude, al final del mismo, para alabarte y agradecerte. Pero queremos que sea más que un día feliz. Nos gustaría que fuera un día útil, y por eso oramos para que nos ayudes y nos des la gracia y la fuerza para ayudar a otros. Te pedimos que si hay alguien necesitado, alguien a quien podamos visitar, alguien que podamos ayudar de cualquier manera, que nos muestres para hacerlo, y que tengamos la gracia de ir y hacerlo. Pero, sobre todo, te pedimos que este domingo sea santo, un día de reposo, un tiempo en el que descansamos de todas las cosas que hemos estado haciendo durante la semana, cuando descansamos en Jesús. Un día que es santo porque no sale de nuestros labios ninguna palabra que hiera a otro o entristezca a tu Espíritu Santo. Un día en el que incluso si nos encontramos con crueldad y grosería, lo doblamos con amor y cortesía. Un día en el que no perdemos los estribos, un día en el que ningún pensamiento malo o feo estropee el patrón de nuestro pensamiento. Oramos, por lo tanto, para que el Espíritu Santo se apodere de nosotros ahora, para que lo que comenzamos en este lugar continúe cuando lo dejemos, que nuestra adoración continúe durante todo el día y que cuando lleguemos a recostar nuestras cabezas en la almohada, nuestros labios todavía están diciendo, Santo, Santo, Santo. Señor Dios Todopoderoso, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por Él. Amén. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Continuamos viendo algunas de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. 1 Corintios 12, versículo 1 hasta el versículo 13. Mientras buscan esto, les recuerdo que oren por Harry y Francis Garden. Pasamos un tiempo maravilloso con ellos ayer en Bradford. Ahora están debidamente ordenados y admitidos al ministerio. Ahí no tendrán ningún servicio matutino, porque ninguna de las 3 iglesias de las cuales Harry es pastor tiene servicios matutinos. Así que cuando pueden quedarse en la cama hasta el mediodía, supongo, pero no creo que lo hagan. Y es muy extraño, Francis me dijo ayer, que se sienten tan vacíos al no poder venir a adorar y estar juntos con nosotros. Pero si yo fuera un apostador, supongo que dentro de 6 meses tendrán un servicio matutino. Pero me gustaría que oren para que esta tarde y esta noche, en sus primeros servicios como su nuevo rebaño, Dios los bendiga maravillosamente y que tengan un comienzo maravilloso. Les dije que les diría o les pediría que oraran por ellos hoy, y eso lo hacemos con gusto. Ahora, 1 Corintios 12. Ahora, con respecto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que estén desinformados. Ya saben que cuando eran paganos, fueron llevados por el mal camino a ídolos mudos. Sin embargo, pueden haber sido movidos por ellos. Por lo tanto, quiero que entiendan que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice que Jesús es maldito. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora, hay variedad de dones, pero un mismo Espíritu. Y hay variedades de servicio, pero un mismo Señor. Y hay variedades de obrar, pero es el mismo Dios el que los inspira a todo en todos. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. A uno es dado a través del Espíritu la expresión de sabiduría, a otro la expresión de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de curación por un Espíritu,
a otro la obra de milagros, a otro profecía, a otro la capacidad de distinguir entre espíritus, a otro varias clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Todas estas cosas son inspiradas por uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno individualmente como quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque muchos son un solo cuerpo, así también ocurre con Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. Bueno, ahora quiero hablar esta mañana sobre los dones que Dios necesita que sean usados en la Iglesia de Jesucristo. Si no estoy muy brillante es porque me faltan 6 días de sueño y es mucho más probable que me duerma en este sermón que cualquiera de ustedes. Pero sin embargo, es tan emocionante este tema que quiero tratar de hacerle justicia. Hay 2 tipos de dones que las personas tienen. Son los dones naturales y los dones espirituales. Y Dios necesita ambos en su servicio. La diferencia es que estos dones naturales son los dones que poseemos antes de ser cristianos. Son dones que luego podemos dedicar al servicio de Dios cuando somos salvos y que podemos usar en su servicio. Y es hermoso cuando una persona con dones naturales los usa para Dios. Supongo que el ejemplo más obvio es el don de la música. Eso es un don. O uno lo tiene o no. La mayoría de mi familia no lo tiene, no tiene oído. O lo tienen o no lo tienen. Y ciertamente no voy a cantarles aquí un solo, pero les doy gracias a Dios por aquellos que lo hacen. Y esta semana hemos tenido una galaxia de talento musical. Hemos tenido, por ejemplo, Katie Jewell, la cantante de ópera, que ahora usa esa magnífica voz para el Señor. Ella era la única cantante ahí que no necesitaba un micrófono para llegar a 3.000 personas en un estadio enorme. Era magnífico. Tiene una voz de ópera maravillosa y puede usarla maravillosamente bien. Ahora, lo tenía mucho antes de ser cristiana, tenía ese don de la naturaleza. Fue un don natural que Dios le dio, pero se lo dio de nacimiento. Y ella lo cultivó y lo entrenó y ahí está. Y ahora está a disposición de Dios. Casi digo en el extremo opuesto, pero de la escala musical estaba Peter Bay. Peter Bay acaba de terminar de hacer la partitura musical para la última serie de shows de Dusty Springfield en la televisión, de la BBC. Y Peter Bay es un arreglista musical independiente para la radio y la televisión de la BBC, y verán su nombre con frecuencia en la radio. Pero Peter Bay estaba ahí tocando para la gloria de Dios, usando un increíble don natural para improvisar y variar. Escuché Soldados Cristianos Adelante como nunca lo había escuchado antes, y estoy seguro de que el autor se revolvería en su tumba si lo hubiera escuchado tocar alrededor de 12 maneras diferentes en el espacio de pocos minutos. Y sin embargo, ahí está Peter Bay con un don natural que está dedicado a Dios. No solo hay dones de música, algunas personas tienen dones de finanzas. No puedo entender de dónde lo obtuvieron. Algunas personas pueden hacer cosas increíbles con las cifras. Algunas personas tienen un don de organización, algunas personas tienen maravillosos para hacer manualidades, algunas personas tienen dones de artesanía con sus manos. Me emociona cuando todos estos dones se usan para Dios y se dedican a su servicio, pero todos estos son dones naturales. Algunas personas podrían incluir también el don de la palabra en esta lista. Puedes pensar lo que quieras sobre esa, pero hay muchos dones. Supongo que yo podría incluir ese porque mucho antes de ser cristiano participaba en debates en el club de jóvenes en todo el país. Pero si hay un don de palabra, yo diría, bueno, Señor, aquí está. Debes tenerlo. No quiero usarlo para el club de jóvenes agricultores. Me gustaría usarlo para ti. Pero hablar no es tan fácil para aquellos de nosotros que están llamados a predicar. Estos son dones naturales de los cuales he estado hablando
Pero ahora quiero decir que no es la voluntad de Dios que la Iglesia se limite a los dones naturales. Porque si es así, significa que habrá quienes sentirán que no tienen nada que aportar o muy poco, porque es bastante obvio que los dones naturales son muy irregulares. Y cuando escuchas a un gran cantante, piensas, ¡qué don tan maravilloso! Y ¡qué don tan raro! Ahora, la intención de Dios es dividir los dones entre otras personas que puede que tengan pocos o ningún don natural. Creo que todo el mundo tiene al menos uno, pero aún así es la voluntad de Dios que haya muchos más que los dones naturales. Y de hecho, si una iglesia se limita a los dones naturales, su desarrollo se verá severamente limitado. Depende de tener muchas personas talentosas en la congregación. Y una congregación promedio no tiene muchas personas talentosas, como vimos al comienzo de 1 Corintios. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que Dios ha tenido una idea maravillosa. Agregar a los dones naturales, dones espirituales. Dar dones sobrenaturales a la iglesia. Y como Dios no hace acepción de personas, no es parcial y no tiene favoritos, puede dar dones espirituales a cualquiera que los reciba. Esta es la gloria. Puedes decir, bueno, no tengo talento. Es culpa tuya y solo tuya. Y si crees que es difícil para mí decirlo, déjeme señalar estos dones espirituales. Con los dones naturales no es tu culpa si no tienes dones, pero los dones espirituales son para todos. Eso es lo que dice este capítulo que acabo de leer, y una y otra vez dice a todos, a todos. Esa es la voluntad de Dios, dar dones a todos. Pero la diferencia más grande es esta. Estos dones espirituales o sobrenaturales nunca se encuentran entre los incrédulos. Solo se les da a los cristianos. Estos dones no los encontrarás en la persona más talentosa del mundo que no sea creyente. Sus dones son especiales para el pueblo de Dios. Pablo comienza diciendo acerca de los dones espirituales, no quiero que estén desinformados. Pero conozco a muchos cristianos que incluso no quieren estar informados sobre ellos y que piensan que es lo último que quieren escuchar. No me hables de esas cosas, no me interesa, no quiero saber. Pablo, siendo un pastor sabio, dice, no quiero que ignoren los dones espirituales. De lo contrario, la mayoría de nosotros estaríamos sentados y no haríamos nada, y lo dejaríamos en manos de las personas dotadas para dirigir la iglesia. Quiero que se les informe acerca de estos dones para que puedan quererlos, desearlos, tenerlos. Hay un tipo de codicia que se le permite a un cristiano. No puede codiciar el auto de otra persona, ni la casa de otra persona, ni el trabajo, ni siquiera los dones naturales de otra persona. No se le permite codiciar eso. No codiciarás, dice el mandamiento. Pero hay en el Nuevo Testamento un mandato claro. Codicien con fuerza los dones espirituales. Y si ven a alguien más con un don espiritual, entonces pueden codiciar, por la autoridad de la palabra de Dios, pueden desearlo intensamente y desear tenerlo. No dones naturales, no posesiones, no la esposa de tu vecino, ni el asno, ni el buey, o cualquier otra cosa que veas sobre la cerca del jardín, pero los dones espirituales se te permite, y de hecho se te ordena codiciar y desear fervientemente. Ahora, muchos cristianos son ignorantes y están desinformados acerca de los dones espirituales. Y hay dos razones para esto. Hay dos tipos de ignorancia acerca de ellos. La primera es que muchos cristianos son ignorantes porque les falta alguna experiencia de dones espirituales. Nunca los han escuchado o visto operar. Nunca se han topado con ellos. Tal vez hayan estado en una iglesia donde solo se han visto y escuchado dones naturales. Y por tanto, la falta de experiencia los lleva a la ignorancia. No conocen lo que significa esta frase, dones espirituales, porque nunca los han visto. Ahora, 1 Corintios 12, 13 y 14 pierden su significado si no tienes experiencia con estos dones. Es como leer el código de circulación antes de tener un auto. Es muy interesante, pero sin uso terrenal para ti.
Y muchas personas no estudian detenidamente estos 3 capítulos precisamente por esta razón. No tienen automóvil, no les interesa el código de circulación, no tienen experiencia con los dones espirituales y entonces estos capítulos no tienen ningún sentido. E incluso ese maravilloso capítulo, 1 Corintios 13, si no tienes ninguna experiencia de dones espirituales, pierdes el punto, porque todo se trata de dones espirituales. Escuchen, si hablo en lenguas humanas y angélicas, ahí se menciona el primer don, pero no tengo amor. Si tengo poderes proféticos, ahí está el segundo don, y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento, ahí está el tercero, y tengo toda la fe para mover montañas, esos son dones espirituales. Más adelante el capítulo dice, la profecía va a pasar, las lenguas cesarán, el conocimiento pasará. Todo el capítulo trata sobre los dones espirituales, y por eso incluso el capítulo 13, que muchos cristianos aman, pierde su significado si ignoras los dones espirituales. Ahora, el segundo tipo de ignorancia es el tipo de ignorancia que tenían en Corinto, que es bastante diferente. Esta ignorancia es la ignorancia de aquellos que tienen todos los dones espirituales en su iglesia y no saben cómo usarlos. Y eso puede causar dificultades, problemas, división, infelicidad. Y ese es un tipo de ignorancia aún peor. Porque los dones de Dios se usan para romper el compañerismo en lugar de edificarlo. Y por eso Pablo dice, no quiero que estén desinformados, especialmente porque están recibiendo los dones espirituales y no saben cómo usarlos apropiadamente. En particular ignoraban 2 cosas. En primer lugar, cómo se daban los dones espirituales. Y segundo, por qué se daban los dones espirituales. Por eso responde estas 2 preguntas de esta manera. Habla en la primera mitad del capítulo sobre la inspiración de estos dones, cómo vienen, y en la segunda mitad del capítulo habla de la integración de estos dones. ¿Para qué se dan? Para la edificación del cuerpo. Y solo tengo tiempo esta mañana para hablar de la primera mitad. La inspiración de estos dones. ¿Cómo llegan? ¿Cómo se vuelven parte de la vida de una iglesia? Lo primero con lo que quiero empezar es esto. Hay una diferencia muy grande entre el don natural y el sobrenatural. Y es que el don natural se puede ejercer cuando la persona lo desee. Si tienes el don de cantar, puedes abrir la boca y cantar. Aunque no tengas muchas ganas, puedes abrir la boca y puedes cantar cualquier cosa si es tu don natural. Cualquiera de ellos puedes usar la voluntad. Y puedes controlarlo y puedes cultivarlo, puedes desarrollarlo, etc. Pero un don espiritual no se puede ejercer a menos que seas impulsado por el Espíritu Santo a hacerlo. Hay una inspiración inmediata y directa necesaria para la operación de un don espiritual. El Espíritu Santo toca a una persona y ésta se siente impulsada a hacer algo. Y ese movimiento es necesario para que el don sea ejercitado. Sé que algunos músicos y artistas volverán a mí y me dirán, bueno, no puedo componer música a menos que me conmueva, a menos que esté inspirado. Interesante que usen la misma palabra, inspirado. Como si debería haber algún espíritu que los conmueva a hacer algo antes de que puedan. Y hay un elemento de verdad en eso. Pero la inspiración de la que estoy hablando es bastante diferente. La inspiración de la música y el arte seculares proviene del espíritu humano, y cuando el espíritu humano mueve a la persona, se expresa de alguna manera, capaz en una maravillosa obra de arte o de música. Pero cuando llega la inspiración de Dios, es el Espíritu Santo, no el espíritu humano. Y Pablo ahora trata con algo que debe decirse en cada iglesia donde se ejercen los dones espirituales, y es esto. Puede ser movido por el espíritu equivocado. Es muy importante darse cuenta de que hay 3 tipos de espíritu que mueven a las personas a hacer cosas. El Espíritu Santo de Dios, el espíritu humano y el espíritu maligno de Satanás y sus seguidores. Y una persona puede sentirse profundamente conmovida, pero puede ser movida en el sentido equivocado.
si el espíritu que los mueve es un propio espíritu o el espíritu de Satanás. Y tan pronto como las personas son movidas por espíritus para hacer cosas, viene el peligro de que el espíritu equivocado los mueva. Y una de las cosas horribles que estaban sucediendo en Corinto fue que cuando todos decían cosas movidas por el espíritu y la gente en la congregación hablaba en alabanza a Dios, algunas personas decían, aleluya, Jesús sea alabado, Jesús es el Señor. Y algunas personas decían, Jesús sea maldito, Jesús sea maldito. Y todo se caía, se hacían añicos. Debemos darnos cuenta de esto. Y Pablo tiene que decir, ahora miren, algunos de ustedes están siendo movidos por el espíritu equivocado. Ahora, es muy importante, si han sido movidos profundamente, que se pregunten qué espíritu los movía. Porque la dirección en la que se moverán después depende de qué espíritu era. Pablo dice esto, recuerden esto, cuando eran paganos, aunque adoraban ídolos mudos, estaban profundamente conmovidos. Y he visto con mis propios ojos esto. He visto personas siendo movidas en un frenesí por espíritu maligno, gritando todo tipo de basura y hablando en lenguas y gritando todo tipo de cosas horribles, movidos por su propio espíritu psicológico o probablemente por espíritus demoníacos. Y han sido tan conmovidos que han estado haciendo y diciendo cosas malas. Tienen que ver esto, y Pablo dice que siempre se puede saber por el contexto de lo que la gente dice cuando son movidas por un espíritu. Si dicen algo contra Jesús, no es el Espíritu Santo que los mueve. Puede parecer extraño que alguien en la iglesia diga que Jesús sea maldito, pero no. Había mucha gente en esos días que maldecían a Jesús. Los judíos decían, maldito sea el que cuelga de un madero, y ese era Jesús. Y los judíos decían, maldito sea Jesús. Y los paganos decían, maldito sea Jesús, porque donde quiera que la gente hable de él, nuestros fabricantes de ídolos se quedan sin negocios. Mucha gente maldecía a Jesús, pero cuando alguien entraba a la iglesia y decía una maldición a Jesús, entonces los espíritus malignos estaban moviendo a la gente. La verdadera prueba de un servicio de adoración no es si te conmovió el servicio, sino quién te conmovió. Y es por eso que uno debe tener cuidado, incluso con los espíritus humanos, que intentan animar a la gente. Vamos todos a aplaudir, estrecha la mano de la persona sentada al lado, tengamos el órgano a tope y pasemos un buen rato adentro. Eso podría ser simplemente un espíritu psicológico. Y no te movería en la dirección correcta. Simplemente te movería. Y te desplazaría un poco. Tal vez te mueva un poco en tu asiento, pero no te mueve. Pero siempre puedes saber cuando el Espíritu Santo está moviendo a alguien porque Jesús es glorificado. Jesús es honrado. Jesús es el Señor. Y una persona no dice eso. El diablo nunca va a decir que Jesús es el Señor porque es su muerte decir eso. Y nadie jamás, movido por un espíritu maligno, puede decir Jesús es el Señor. Les hablé de una señora antes que después de su conversión se convirtió en medio espiritista y fue a una iglesia espiritista y su pastor la vio unos meses después y le dijo, ¿por qué hiciste eso? Ella dijo, está bien, es un movimiento cristiano. Y él le dijo, ¿cómo lo sabes? Ella le dijo, hablo con los espíritus y le digo que Jesús es mi maestro y ellos dicen que Él es nuestro maestro también. Y el pastor conocía su Biblia y le dijo, la próxima vez que llegues a los espíritus, diles que Jesús es el Señor. Lo hizo. Y perdió todo poder para contactar a los espíritus. Ahora está de regreso a la iglesia. Y dice que Jesús es el Señor. Ahora ven que esta es la diferencia. Usted debe estar seguro de que es el Espíritu Santo que lo mueve. Si los dones espirituales van a ser ejercitados, de lo contrario, sus expresiones podrían provenir de su espíritu o de espíritus malignos. Y si vinieran de su espíritu o de espíritus malignos, no sería edificante ni útil a la iglesia. Podría desintegrarla, podría derribarlos y podría destruir lo que Dios está buscando construir. Eso es lo primero que dice Pablo. Cuando eran paganos, eran movidos por espíritus. Se entusiasmaban en su religión, pronunciaban todo tipo de palabras, pero no traigan su inspiración pagana a la iglesia.
No tengan espíritus malignos controlando su boca cuando están en la iglesia. Hablen en el Espíritu Santo y luego dirán que Jesús es el Señor. Algo que solo el Espíritu Santo dice. Noté que incluso aquellos que respetan a Jesús, pero que no son cristianos, nunca lo llaman Señor. Pueden hablar de Jesús, o del Galileo, o del siervo sufriente aún, todo tipo de títulos, pero observen con qué frecuencia una persona habla del Señor Jesús. Y cuando escuchas la palabra Señor, sabes que el Espíritu Santo está en esa persona y le ayuda a hablar de Él. Ahora Pablo pasa a otra cosa y dice que lo único que no se puede usar como prueba para los dones espirituales es si siempre sucede de la misma manera. Habrá infinita variedad de dones, variedad de servicio, variedad de trabajo. No hay un patrón fijo para los trabajadores del Espíritu Santo. El patrón de trabajo de los hombres es siempre el mismo. Es por eso que tendemos a entrar en ritualismo o raptuarismo cuando somos los hombres los que dirigen el espectáculo. ¿Y por qué cuando el Espíritu Santo se hace cargo hay una ruptura con los patrones familiares? Suceden cosas inesperadas que son nuevas y frescas. Hay variedades de dones, variedades de obras, variedades de servicios. Nunca olvidaré cuando descubrí en el laboratorio de biología que no hay dos briznas de hierba iguales, que no hay dos granos de arena iguales, que no hay dos nubes iguales, que no hay dos copos de nieve iguales en todo el universo. Hay variedades con Dios, y cuando Dios, el Espíritu Santo, se ocupa, sucederá algo que no encaja en nuestro patrón predeterminado. Cuando Dios, el Espíritu Santo, mueve a las personas, las mueve en direcciones variadas. Surge una variedad maravillosa, y sin embargo, toda esta variedad proviene del mismo Espíritu, del mismo Dios. Hay variedades de dones, pero el mismo Espíritu. Hay variedades de servicio, pero se sirve al mismo Señor. Hay variedades de obras, pero es el mismo Dios quien está detrás de todo. Pienso en la variedad de personas. ¿No son las personas interesantes? Cuando te sientas y miras alrededor a una multitud de personas, todos son diferentes. Ni siquiera los gemelos idénticos, cuando los conoces, son diferentes. Y Dios ha colocado una maravillosa variedad de personas. Y aquí todos somos un grupo loco y mezclado de personas con diferentes problemas, diferentes esperanzas, diferentes sueños, diferentes hogares, diferentes niños. Todo es diferente. Pero aquí somos el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo Dios. Y todos somos uno. Y es la voluntad de Dios unir a todos para que en el cielo haya personas de cada linaje, tribu y pueblo. Dios debe ser un Dios maravilloso para tener tanta variedad en el mundo. Los dones espirituales serán dones variados, serán dones diferentes. Se usarán de diferentes maneras, se usarán para diferentes propósitos. Esperen una variedad infinita cuando el Espíritu Santo esté en una iglesia. Esperen monotonía, aburrida y muerta cuando esté el espíritu humano, incluso con dedicación de dones naturales, si esos están solamente a cargo. Ahora llegamos a una parte a la que ustedes querían llegar. ¿Qué tipo de variedad de dones podemos esperar exactamente? ¿Qué tipo de dones le da Dios a la iglesia? Esto no es una lista exhaustiva, pero aquí se mencionan 9. 9 regalos diferentes. Regalos hermosos, todos ellos. Y los vamos a ver uno por uno. Lo primero que me llama la atención es que de los 9 regalos enumerados aquí, hay otros. De los 9 regalos, 5 son dones de palabra. El único don que Dios usa para edificar una iglesia es el don de palabra, el más importante. Ahora, el mundo no está interesado en las palabras, el mundo solo está interesado en los hechos. El mundo nos dice, si la iglesia dejara de hablar e hiciera algo, nosotros tendríamos más respeto por ella. Dios, en su sabiduría, que es una tontería para los hombres, usa la predicación y el habla para edificar a las personas. Es parte del plan de Dios que la mayoría de los dones sobrenaturales que Él da sean dones de palabra. Porque hay una cosa que los seres humanos tienen que nadie más tiene, ninguna otra criatura en el mundo, y es el don de hablar unos con otros.
El don de poner los pensamientos en palabras. Los dones de hacer lo que les estoy diciendo ahora, hablando con ustedes para que puedan escuchar. Llevé a mis 3 hijos a ver a esos delfines actuando en Safariland y como un regalo de vacaciones, antes de regresar a la escuela, y estos delfines fueron hechos para hablar. Son criaturas muy inteligentes, son mamíferos y son la cosa más inteligente que existe en el océano. Y ahí están, aplaudiendo, saludando a la multitud y gritando a su manera. Cuando les dijeron que hablaran con los niños, pero bueno, ya saben, no hablan, simplemente hacen sonidos sin sentido. Vimos un significado en ello porque un hombre les hablaba, pero no entendían el significado, simplemente sabían que si hacían los sonidos correctos, obtendrían un trozo de pescado. No hay otra parte de la creación de Dios que hable, excepto los ángeles. Y aquí está el don único dado a los hombres que no se da a las criaturas. No solo somos animales, el hombre no vivirá solo de pan, y por tanto las obras por sí solas no son suficientes. Dios quiere darte el don de hablar o pronunciar palabras que edificarán a otras personas y ayudarlos a levantarse. ¿No es este uno de los mayores problemas en la iglesia? Hacer que la gente hable. No sé cómo le fue en el grupo en casa. Lamenté mucho no poder estar con ustedes. Estaba pensando mucho en ustedes el jueves, pero el primer problema que tendrán que superar en las primeras semanas, si van a saber lo que es la alegría de la comunión, es lograr que todos hablen, que abran la boca y que se hablen unos a otros, creyendo que al hacerlo se ayudan unos a otros compartiendo sus bendiciones, cargas y conocimientos. Se edifican unos a otros. Y una iglesia que está hecha de un hombre que puede hablarle a un burro y una congregación entera que nunca abre la boca no es el tipo de iglesia que Dios quiere. Dios dice, les voy a dar dones sobrenaturales. Es posible que no tengas un don natural, pero quiero darte el don de la palabra. Los 2 primeros mencionados aquí son dones de palabra. En primer lugar, no es el don de sabiduría, el que se enumera es el don de la expresión de sabiduría. Y eso significa que no necesitas ser inteligente, no necesitas ser educado. Todo lo que necesitas hacer es dejar que Dios use tu boca para expresar sabiduría. Su voluntad será la sabiduría. Él te proporcionará la sabiduría. Y el don de la expresión de la sabiduría es esto. Cuando la iglesia se enfrenta a un gran problema, cuando hay una gran dificultad, cuando nadie puede ver qué hacer, entonces alguien puede levantarse y recibir el don de la sabiduría por el Espíritu y puede decir, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Y tan pronto como lo haya dicho, si ha sido algo de sabiduría, todos los creyentes van a decir, bueno, ¿por qué no pensamos en ello? Esa es la respuesta correcta a este problema. Es el don de saber o de decir qué es exactamente lo que se debe hacer en una situación difícil. Salomón pidió por este regalo y hizo frente a lo que yo hubiera pensado que era una pregunta imposible. 2 mujeres discutiendo por un bebé. El tipo de situación de la que la mayoría de nosotros subiríamos a 1000 kilómetros porque sentimos que lo que sea que digamos va a molestar a ambas. Él pidió un don de sabiduría y Dios puso en su boca una frase que resolvió todo. Cualquier miembro de la iglesia, cualquier creyente en Jesús lleno del Espíritu, podría dar una expresión de sabiduría a toda la iglesia. ¿Cómo necesitamos ese don? El segundo don es un don de la expresión del conocimiento. Esto no significa que tengas un cerebro lleno de teología, que hayas memorizado la enciclopedia británica o lo que sea. ¿Cuál es el don de la expresión del conocimiento? Es este. Es poder decir algo sobre alguien o algo que solo Dios sabe. Eliseo tenía este don. Él sabía exactamente lo que dijo el rey de Siria en su dormitorio. Es un don de conocimiento sobrenatural que no podías haber obtenido en ningún otro lugar excepto de Dios. He estado presente cuando este don se ha ejercido, cuando alguien le ha dicho a la iglesia algo que nadie sabía excepto Dios y ha demostrado ser un conocimiento útil, algo que ha ayudado a la iglesia a enfrentar el futuro. Puede ser un poco de conocimiento sobre el futuro, pero es un conocimiento que solo Dios tiene. El tercer don es el don de la fe. Ahora bien, esta no es la fe salvadora normal del cristiano. Este es un don de fe especial, cuando incluso la fe de los cristianos está tensa y no pueden simplemente creer que algo va a suceder. Y alguien en el camino de la iglesia dice, creo que va a suceder, sé que va a suceder. Estoy seguro de que sucederá. Y el don de fe es de una persona ayuda a todos los demás a creer que eso va a suceder.
Creo que hemos tenido una demostración de eso recientemente en esta iglesia. El cuarto don mencionado es el don de sanidad. Eso significa sanar una enfermedad física, sin medicina. Y ese don se da de vez en cuando a alguien para otra persona. Siempre es un regalo para una persona enferma a través de una persona sana. Es un regalo de salud en lugar de un regalo de curación. Es un regalo de salud. Dios quiere darle a otra persona a través de este cristiano. Alabado sea Dios. Por eso. No estaría aquí esta mañana predicándoles, no estaría en la tierra si este don no existiera. Entonces existe el don de los milagros y este don es poder sobre las cosas en lugar de poder sobre las personas. El poder de cambiar la naturaleza, el poder de cambiar el clima. Y este don todavía se le da al pueblo de Dios. Si desean un ejemplo sobresaliente, lean el libro de Watchman Nee, Siéntate, camina, para. El don de profecía, que no es el don de predicar, no es el don de hacer lo que estoy haciendo. Esta mañana estoy predicando, exponiendo la palabra de Dios. El don de profecía es dar una palabra inmediatamente inspirada de Dios a su pueblo. Y el don de profecía puede ser ejercido por cualquier hombre o mujer. El don de enseñar, como lo estoy diciendo esta mañana, está limitado a los hombres en las Escrituras. Pero una mujer puede orar o profetizar. Cualquiera puede profetizar. Cualquiera puede tener una palabra directa de Dios para darle al pueblo. Una palabra de aliento, una palabra de predicción, una palabra que los desafíe, una palabra que los haga pensar en Dios. Y cualquier creyente lleno del Espíritu podría darles una palabra de profecía. El don de discernimiento, y ese don es muy simple, es el don de saber cuándo una persona es movida a decir o a hacer algo, saber si fue de Dios, el espíritu humano o un espíritu maligno. Si está haciéndolo Dios, la carne o el diablo. Ahora, había un servicio no muchas millas de aquí recientemente donde un hombre se levantó y habló en lenguas, y el pastor se levantó y le dijo: hermano, el espíritu me dice que estás haciendo esto en la carne, no en el espíritu, así que siéntate y cállate, no es útil. Y el hombre se sentó y rápidamente, y pueden imaginar que en esa situación no habrá abuso de dones. Donde está el don de discernimiento de espíritus, una persona realmente buscará la voluntad del Señor antes de decir algo, de ejercer un don. Y este es el don de discernimiento y este pastor lo tiene con frecuencia y afortunadamente porque él es capaz de ejercerlo. Por otro lado, también puedo decir que el Espíritu ha dirigido este don y que era correcto que esa persona hiciera esto. Entonces está el don de lenguas, que no es un galimatías extático, sino que es el uso de un lenguaje que nunca has conocido para alabar a Dios. Y el objetivo de alabar a Dios en un lenguaje que nunca aprendiste es que quita tus pensamientos y tu mente del camino. Y eso elimina uno de los mayores obstáculos para liberar la oración y te permite orar y alabar con una libertad que no tienes en tu propio idioma. Y ese es un hermoso regalo, pero puede ser falsificado por galimatías psicológicos y lenguas demoníacos. Y el último regalo es la interpretación de lenguas. Porque si alguien habla en una lengua en la presencia de los demás, no les sirve de nada, porque no entienden ni una palabra. Y por eso se les da otro regalo sobrenatural para traducirlo a los demás presentes, para que sepan qué hermoso pensamiento se ha expresado, qué hermoso elogio se ha ofrecido aquí. Aquí están los dones. Y notamos que están dentro de la voluntad del Espíritu mismo. ¿Quién recibe qué regalo? No es nuestra decisión. No puedo decir, bueno, voy a tener este regalo. No podemos decir, bueno, tú vas a tener este. Es el Espíritu Santo que da estos dones a las personas como Él quiere, para el bien común. No lo hace para dañar, no lo hace para herir, lo hace para el bien común, para edificar. Pero Él decidirá, nadie más. Esta es la diferencia entre el ejercicio de los dones y el tipo de cosas que hago en mi estudio. Vengo y con un servicio preparado he decidido qué parte voy a tomar en qué parte y qué otros van a hacer.
Y me ayuda mucho cuando otros participan. Y ahí está. Tengo una orden de servicio en este pequeño folleto y puede que no sea apropiado en servicios públicos, abiertos, como que los dones se ejerzan libremente. Pero yo creo que toda la iglesia necesita oportunidades de compañerismo donde no haya un orden establecido de servicio, donde el Espíritu Santo tenga espacio para decir, voy a darle a la señora tal o al señor tal otro regalo hoy para que ejerzan para el bien común. Finalmente, vayamos al versículo 13. ¿Cómo empiezas a ejercitar tus dones? ¿Cómo comienza todo? Está claramente ahí en el versículo 13, pero voy a alterar una palabra porque Pablo escribió una palabra diferente y me temo que los traductores de mi versión se han equivocado y pueden comprobarlo buscando a alguien que sepa griego, preguntándole qué dice el griego. Pablo dice, en un solo espíritu, todos fueron bautizados. No por un solo espíritu, sino en. El espíritu no te bautiza. En un espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo y a todos se les da a beber de un espíritu. Y lo interesante es que, nuevamente en el idioma griego, en el que Pablo usa el verbo bautizar y beber, son ambos una forma particular de verbo que significa algo que sucedió una vez. Una vez fuiste bautizado, una vez, y te hicieron beber una vez de ese espíritu. Y él se refiere a una experiencia específica en la vida pasada de él y los corintios. Y está diciendo, ¿no recuerdan cómo comenzó todo? En un espíritu fueron hechos para beber del propio espíritu. En otras palabras, él está diciendo dos cosas en una. Tal como eres bautizado en agua, pero si mantienes la boca abierta, beberás de ella como abrió la boca una pobre señora a la que bauticé. Y como dice el texto del Salmo, abre bien tu boca y yo la llenaré. Y me temo que cuando ella fue bautizada, abrió su boca y el agua le entró entera, dentro de ella, tanto como por fuera. Pablo está diciendo, ¿recuerdan que había una experiencia en su vida comparable a que fuiste revestido en el Espíritu? Fuiste sumergido en el Espíritu y abriste tu boca y bebiste de ese mismo Espíritu. Esa experiencia es lo que comenzó todo. La pregunta del millón es, ¿todos los cristianos han tenido esa experiencia? La respuesta hasta donde puedo ver es que si lo hubieran tenido, todos estarían en condiciones de ejercitar los dones espirituales. Ahí fue cuando todo comenzó, el día que fuiste bautizado en el Espíritu Santo y bebiste de ese Espíritu. Comenzaste entonces a ejercitar los dones espirituales. Y solo puedo compartir contigo mi profunda convicción de que una de las razones por las que no vemos más dones espirituales entre nosotros es que hay muchos creyentes a quienes nunca se les ha hecho beber de esa manera. Cuando pasa eso, más que dones naturales comienzan a ser operados. Cuando te conviertes en cristiano, todos tus dones naturales están ahí. Los pones al altar y dices, Señor, ¿puedo cantar? Voy a cantar para ti. Pero cuando eres bautizado en el Espíritu Santo y te hacen beber del Espíritu, descubres que puedes ejercitar dones que nunca antes habías tenido y usarlos para el bien común y la edificación del único cuerpo de Jesucristo. Vamos a continuar hablando de este capítulo en 15 días.